hay que precisar, y el profesor Jaime Aristi Escuder decía, bueno, empezamos en el 17 y terminamos en el 20. Cuando digo terminamos, es produciendo ya energía. Claro. No es corto la cinta y vamos a ver cuando llegue el carbón. No, ya desde el 19 estamos produciendo energía. Energía. Porque en ese periodo, una de las empresas del consorcio, recordemos que era Tecnimont, Estrella y Odebrecht, bueno, una de las empresas tuvo una situación a lo interno en su país de origen, en este caso Brasil, sometida a un proceso judicial, quiebra de la empresa, etcétera. Entonces, todo eso de alguna manera afectaba el desarrollo del proyecto, que de todas formas el país decidió terminarlo. Yo recuerdo que esa negociación en Nueva York, ese monto de los 300 y tantos millones, iba como a una cuenta y de ahí se iba... no sé cómo era la fórmula, pero sí, sé que había un depósito que se depositaba y después se iba utilizando, algo así. Sí, eso fue el acuerdo marco, eso fue en enero del año 2018, ahí había que tomar la decisión, se acabaron los recursos prácticamente, había que tomar la decisión de si se paraba la planta o si se continuaba y no íbamos a un arbitraje o si se continuaba. Al igual que, por ejemplo, el gobierno tomó la decisión ahora de recomprar y no hice un arbitraje para el tema de la autopista Juan Pablo II, asimismo nosotros dijimos, mira, ¿qué nos dice el contrato? El contrato nos da la opción de negociar nosotros y crear un fondo, y ese fondo entonces utilizarlo de tal manera que nos permita terminar la planta, y después de eso entonces discutimos y efectivamente buscamos 336 millones de dólares, discutimos en ese periodo largo, pero mientras tanto íbamos paralelamente, íbamos construyendo la planta, íbamos discutiendo, eran discusiones fuertes. Yo quiero que tú veas las cartas que nosotros nos mandamos. O sea, cuando tú veías esa carta, tú decías, estos no se van a poner de acuerdo jamás, jamás se van a poner de acuerdo, porque eran cartas duras. A mí me acusaban de que yo quería detener, destruir todo, pero era una defensa porque yo decía cero, y que no había nada. Pero al final uno llega, obviamente, en un proceso donde te presentan documentación válida de soporte, de inversiones que se realizaron efectivamente, que tú te vas a beneficiar, y entonces nos permite a nosotros llegar a un acuerdo de 395. Pero te voy a decir lo siguiente, tú sabes que nosotros generamos más de 100 millones de dólares de ingresos solamente en pruebas. Es decir, que si no hubiésemos llegado a ese acuerdo, hubiésemos perdido todo ese dinero, porque hubiésemos tenido que estar posponiendo. Incluso la unidad número 2 no hubiese entrado. Todavía la unidad número 2 no hubiese entrado si no hubiésemos llegado al acuerdo. ¿Por qué? Porque un proceso de arbitraje te toma entre 2 y 3 años. Aparte del dineral enorme que hubiésemos estado gastando en abogados y perdiendo de ingresos por una empresa. Óyeme bien, es que esa empresa genera 500 millones de dólares al año. O sea, hubiésemos tenido perdiendo 250 millones de dólares al año de ingresos por la unidad número 2. Ahora, en medio de todo este proceso y a raíces de la idea del fideicomiso para manejar Punta Catalina, por supuesto que se ha hablado de temas positivos, salvo este informe, por llamarlo de alguna manera, de observación que trascendió a la prensa. Y dentro de los temas que se menciona, habla de los beneficios que deja anualmente Punta Catalina, y lo mencionan, y lo haría cualquiera que quiera cerrar un negocio en un fideicomiso, porque es la única manera de tú convencer a los demás que van a aportar a ese fideicomiso, si se llega a hacer el fideicomiso, diciéndole, mira, anualmente deja, creo que ¿cuánto? 298... beneficio de 250 millones de dólares. De beneficio, o sea, cuando hablamos de beneficio, para que la gente entienda, entró tanto dinero, saco los costos, me costó producir todo ese dinero, esta parte, supongamos que son 500 no sé cuántos millones, bueno, 250 millones quedaron para beneficio de la planta. El resto, la otra mitad se utilizó en los costos de producir, el mantenimiento de la correa y comprar el carbón y todo lo demás. Pero te quedan 250 millones. Una cosa que a mí siempre me ha preocupado, buscándole un bajadero a Punta Catalina en el sentido de cómo se va a manejar. Siempre ha habido un problema de déficit en cuanto al pago de las distribuidoras con las generadoras, y ha tenido que meterse el gobierno a pagar eso.
y decir, no, espérate, yo le voy a pagar a Ejejaina, le voy a pagar a Itabo, que por cierto, produce también con carbón. Nadie habla de eso y hablan de carbón, pero Itabo es Itabo, ¿no? 1 y 2, lo viene produciendo hace mucho tiempo, con plantas más viejas, que, por supuesto, mucho más viejas que... 40 años. 40 años y con parque abierto. O sea, bueno, pero quiero decir esto porque ¿cómo a Punta Catalina le deja hasta beneficio, 250 millones de dólares anuales de beneficio, y siempre escuchamos el déficit que hay en el pago de la generación de electricidad que el gobierno siempre tiene que ir a socorrer a las empresas? Yo sumaría a eso, Jaime, yo le sumaría a eso, que de repente lo puedes contestar entonces, si deja esa cantidad de dinero de beneficios, ¿para qué es necesario salir a buscar gente que le meta dinero a Punta Catalina? Sí, no, Punta Catalina no necesita dinero ahora. O sea, solamente tú necesitarías ya sea vender participación en ella o endeudarla si tú quieres hacer un cash out. Es decir, si tú quieres sacarle efectivo a Punta Catalina por adelantado. Si el gobierno necesita, por ejemplo, $1.000 millones, pudiera perfectamente adelantárselo y dárselo Punta Catalina al gobierno. Eso es algo que sería en caso. Pero Punta Catalina ahora mismo, ella no necesita dinero. Ella es una vaca ahora mismo, o sea, una vaca lechera tremenda. Fíjate que nosotros en prueba le dábamos $15 millones mensuales al gobierno, $15 millones. Entonces no es necesario Punta Catalina ahora buscar capital de fuera. Con relación al tema del fideicomiso, yo creo que el presidente hizo muy bien en enviarlo ahora al CES para corregir algunos de esos elementos que han sido criticados. Yo considero que Punta Catalina podía ser una sociedad anónima o podía ser un fideicomiso, lo que se quiera. A mí me lo pusieron los dos en la mano. Yo lo evalué, yo me quedé con la sociedad anónima y dejé listo los estatutos, dejé listo absolutamente todo por el mejor abogado dominicano, lo preparó y yo lo dejé eso ahí, pero ellos prefirieron entonces irse al fideicomiso, que esa es otra opción muy válida. ¿Y por qué usted optó por la sociedad anónima? Porque era primero más conocida, era algo bien transparente. Tú veías las acciones, si tú querías vender acciones a las AFP o al pueblo dominicano o a cualquier otra empresa, era muy fácil tú valorarla, era transparente hacer el proceso de venta y generar el valor de mercado, y era algo que yo creo que era mucho menos costoso que el fideicomiso. Y cuando a mí me dijeron que yo tenía que pagarle para que otro administrara, yo decía, no, imposible, si esto se puede administrar y uno ahorrándose ese dinero, no, yo no voy a pagar eso. No, yo recuerdo que en un momento se llegó a publicar, y era de las primeras variantes, se había sugerido vender el 49% de las acciones de Punta Catalina y el Estado se quedaba con el 51%. Sí. No sé si en esa negociación, vendiendo el 49% de las acciones, los que entraban como accionistas también mantenían la administración, o la administración se mantenía en manos del Estado. ¿Por qué aquella vez no prosperó? No, o sea, no es que prosperó, es que acuérdate que la planta, la segunda unidad nos la entregan en abril, 24 de abril del 2020, y entonces nosotros simplemente optamos ya para dejarlo después de las elecciones, y como ganó el próximo gobierno dijimos, bueno, vamos a darle todo listo y que ellos ahí tomen su decisión, pero todo está listo para hacerlo. Ahora, aquella operación era una operación en la cual el gobierno podía generar efectivo por $2.125 millones, porque el gobierno recibiría del que posiblemente entrase como socio, tenía que recibir primero $1.750 millones que tiene el gobierno como deuda, que la emite Punta Catalina, la tiene el gobierno y por lo cual recibe $15 millones mensuales. Esos $1.750 millones hay que desfichar al gobierno. Y luego, de lo que queda de capital, tiene que buscar el 50% o el 49%. Es decir, que al final tenía que buscar $2.125 millones y el gobierno, como quiera, se queda con la mitad de la empresa. Era exacto. Un negocio. Sí, era un tremendo negocio, tremendo. Claro.